En un año agrícola, el CIAP le da seguimiento a más de 800 productos agropecuarios y pesqueros. Yo los invito a que entren a la FAO está, que entren a la Eurostat, que entren al USDA, que revisen las estadísticas del NAS. No hay país en el mundo que le dé seguimiento a 800 productos. No hay ningún país en el mundo que tenga esa estadística. Y eso lo hemos verificado en la FAO, trabajamos con la FAO, cada año acudimos a una sesión que tenemos que tener con ellos en Roma, y ahí hemos demostrado cómo no hay nadie que haga este seguimiento. Más de 800 productos cada año. De manera mensual, nosotros publicamos en el portal institucional, publicamos un avance de las siembras y cosechas del país, y vamos subiendo cómo va la superficie sembrada, cómo va la superficie cosechada, la siniestrada, la producción, el rendimiento, y estas variables las vamos subiendo para 64 productos agropecuarios pesqueros. ¿Por qué 64 y no los 800? Porque esos 64 contribuyen con más del 93% de la producción nacional agropecuaria del país, del valor de la producción nacional agropecuaria del país. Es decir, eso es lo que genera prácticamente el PIB del sector primario. Esa información se la pasamos a INEGI, y INEGI con eso genera el PIB primario. Amén de las discusiones que tenemos con INEGI por el efecto de la medición misma, que en algunos casos nos parece que están subvaluados algunos elementos, y por tanto no crece o no demuestra el crecimiento que ha tenido, y por otro lado a veces considera variaciones exageradas porque considera mal las cifras que le estamos pasando. Pero bueno, esa es otra discusión que tenemos con ellos. Entonces, hacemos estos 64 cultivos, 64 productos agropecuarios, los ponemos en el portal mes a mes. Cada mes los estamos publicando, ustedes pueden ir dando el seguimiento, y lo tenemos a nivel de entidad federativa, y podemos bajarlo hasta el nivel de municipio. Es decir, el análisis que podemos llevar de la producción primaria del país puede ser hasta el nivel de municipio. ¿Cómo es que el municipio en el que yo vivo está contribuyendo? ¿Con qué productos? Eso es información, y se los quiero comentar, es información que en ocasiones nos vamos de espaldas, porque resulta que hay más personas en el extranjero revisando esa información con la intención de hacer negocio con nosotros, con nuestro país, que los mexicanos mismos. Entonces es importante que vayamos viendo ahí cómo está. Bien, ¿cómo hacemos este trabajo? Hacemos este trabajo a través, la Zagarpa tiene una estructura que cuenta con 712 CADERS, Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, que es la célula más baja de operación de los programas de la Zagarpa. Después de esos 712 CADERS, arriba están los distritos de desarrollo rural, y después de los distritos de desarrollo rural arriba están las delegaciones de la Zagarpa, 33 delegaciones, una por cada entidad federativa, y una más que se generó especialmente para la comarca lagunera, municipios de Durango y municipios de Coahuila, por la importancia económica que tiene esa zona. Entonces tenemos 33 delegaciones, y luego bajamos a 112 distritos de desarrollo rural, y luego tenemos 712 casos. En esas instancias tenemos a técnicos que levantan información en campo, que están visitando a los productores, a los comisarios ejidales, a las asociaciones de productores, etcétera, a los ganaderos, y están visitándolos mes a mes para recabar la información. Esa información pasa a los distritos de desarrollo rural, a las delegaciones, y luego llega a nosotros. Esta es una parte del levantamiento que se hace de la información, pero hay otra parte donde hacemos la confronta de ese levantamiento con tecnología de vanguardia. El CIAP es la única instancia en el gobierno federal
que administra una antena de satélite, de imágenes de satélite. Tenemos un contrato con una empresa franco-alemana con la cual le compramos la telemetría. Bajamos imágenes de satélite todos los días del satélite Spot 6 y Spot 7. Esos satélites tienen una órbita polar y pasan 2 veces al día por el territorio nacional. Mientras uno va en la parte norte, el otro está en la parte sur, de manera que siempre están así. Y tenemos los 2 pases por el territorio nacional, recogemos esas imágenes satelitales y tenemos 113 técnicos distribuidos en todo el país, especializados. Algunos de ellos han tenido la oportunidad incluso de ser capacitados en Francia en la interpretación de imágenes de satélite, en la corrección de imágenes de satélite. Acuérdense que el planeta pues es semiesférico. Una imagen lo que hace es tratar de poner en plano algo que no es plano. A la hora que lo ponemos a las orillas se distorsiona. Entonces esas correcciones los técnicos tienen que corregirlas cada que empalman otra capa. Requerimos de 822 imágenes para conformar todo el territorio nacional. Pero además, las imágenes que tomamos nos dan información incluso de buena parte del norte de los estados, del sur de los Estados Unidos, e incluso llegamos hasta el norte de Colombia. Países de Centroamérica y del Caribe incluso nos han visitado en el CIAP, porque lo que quieren es que compartamos las imágenes de satélite con ellos. Una imagen prácticamente a veces cubre todo el territorio de esos países, y eso les permitiría a ellos analizar con mucha rapidez lo que está sucediendo. Estas imágenes de satélite están tomadas con un sensor que nos permite determinar algo que se llama NDVI, que es el índice de vegetación, normalizado de vegetación, es decir, qué tan sana está o no la planta de acuerdo con la reflexión solar. Eso nos permite entonces justamente confrontar lo que traemos en términos de siembra y de estimación de rendimientos contra lo que traemos observado en las imágenes de satélite. Entonces no hay posibilidad de que nos digan que existe sembrada tal superficie si en la confronta con la imagen satelital no la podemos medir de la misma manera. Entonces lo verificamos mucho, particularmente para ProAgro, para el Procampo productivo. Lo que hacemos es verificar que todos aquellos que están registrados en el padrón de Procampo, que se les está dando un recurso para sembrar, efectivamente lo comprobamos con imágenes satelitales si es que lo están utilizando. Y mucha gente ha tenido que salir del padrón porque no lo está utilizando, o bien porque declaraba tener cultivos y ahora ya hay infraestructura. Ya no es, hemos encontrado campos de fútbol, granjas agrícolas, entonces cosas que ya no tienen nada que ver con la actividad para la cual se les dio el dinero. Entonces eso permite que ingresen otra serie de productores que sí están realizando una actividad productiva primaria. Bien. Un problema que tenemos con las imágenes satelitales es la nubosidad. Si hay nubosidad, el satélite, la imagen satelital no nos permite ver qué hay abajo. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces utilizamos drones, famosos drones, vuelos aéreos no tripulados. Entonces utilizamos drones que tienen diferentes alturas de vuelo. Uno de los más comunes que utilizamos es 800 metros de altura. Es imperceptible, son eléctricos, no hacen ruido, se lanzan con la mano, no tienen mayor problema y te mandan las imágenes de manera inmediata. No hay necesidad de aprender a controlarlos. Lo que hacemos es programarlos en una computadora, su recorrido, y los hacemos que vuelen, que hagan su misión, regresan, aterrizan y nos traen todas las imágenes. Y con eso podemos estar verificando, incluso para las cuestiones de desastre natural, cuando hay una inundación, cuando hay una helada, cuando hay una serie de desplazamientos de la tierra o deslaves. Entonces nos permite dimensionar y generar un dato de la magnitud del siniestro en el sector.
Eso rápidamente lo podemos pasar a la Secretaría y eso sirve para apoyar tomas de decisiones tanto de apoyos como de seguros. Entonces es muy importante. Le damos seguimiento también a la precipitación, la temperatura y el almacenamiento de agua en presas para riego agrícola, nada más. Entonces publicamos cada 10 días, publicamos la actualización de cómo está el almacenamiento de agua para riego en todas las presas para riego que hay en el país. Entonces ustedes pueden ahí incluso comparar los últimos 7 años cómo estaba esa presa a la misma fecha, la misma decena, de tal suerte que a veces la gente y sobre todo los medios de comunicación dicen es un desastre porque esa presa está a 15%. Si ustedes revisan el histórico de esa presa siempre ha estado a 13, 12, 14. O sea, no hay ningún desastre, ese ha sido siempre su almacenamiento, nunca ha tenido más, ni lo va a tener porque las condiciones así son. Entonces, es muy importante el que ustedes, como economistas y como analistas de la información, puedan observar ese tipo de cosas. No es sencillo nada más decir, bueno, pues está un dato del 13%, o las famosas encuestas que leemos en los periódicos y que hablan de datos, de porcentajes, y jamás nos dicen cuál es el tamaño de muestra, cuál fue el factor de precisión, etcétera. Cuestiones que nos ayudan a verificar efectivamente la calidad del dato que nos están dando. Entonces, es muy importante que nosotros nos adentremos en ese tipo de cosas. Bien, dicho esto, un poco cuál es este quehacer que vamos haciendo todos los días en el CIAP, pues ahora les voy a presentar justamente el resumen de esa actividad que vamos haciendo y que tratamos de poner aquí. Bien, esta es la edición del Atlas 2017 y bueno, aquí hay una serie de información, les digo, es un resumen de lo que vamos haciendo. Esta es la quinta edición que hacemos del Atlas, y en esta quinta edición tenemos 71 fichas informativas de productos agroalimentarios. 71, no los 64 de seguimiento mensual, sino hemos incorporado 8 más por su importancia en el mercado nacional o extranjero. Esos 8 productos más que hemos incorporado tienen que ver con su desarrollo justamente económico que ha tenido en los últimos años. Y trae, además de estas fichas, hemos incluido 45 infografías adicionales sobre temas alternos o para conocimiento del mismo sector. El objetivo es que sea una herramienta de consulta de datos estadísticos y geográficos para aquellas personas que están involucradas en el sector agroalimentario, pero además está hecho en un lenguaje que trata de ser lo más cercano posible, tratando de eliminar toda la parte técnica para poder lograr una comunicación efectiva con la población, pero además muy gráfica, que sea muy fácil de digerir. Dentro de estos 75 productos traemos 56 agrícolas, 59 agrícolas, 6 pecuarios y 6 pesqueros. Esos 6 pesqueros contribuyen con más del 95% del valor de la producción nacional de acuacultura y pesca, por eso es más que suficiente. De igual manera los pecuarios, estos pecuarios son los que contribuyen con más del 96% de la producción agropecuaria del país. Entonces, con estos productos podemos cubrir gran parte del valor de la producción nacional. ¿Cómo integramos el contenido de este documento? El documento está integrado por cuadros, gráficas, mapas, bullets y un mapa productivo, hay un panorama productivo del bien, cuáles son las características bajo las cuales puede elaborarse. La idea de este producto fue la experiencia que tenemos de haber navegado en muchas páginas y de haber consultado mucha información estadística, es que siempre encontramos la información seccionada.
Si ustedes entran a INEGI o entran a cualquier otra institución, van a encontrar, por un lado, parte de producción, en otra sección los precios, en otra sección las exportaciones, en otra sección las importaciones, en otra sección el clima, en otra sección la evolución. ¿Qué es lo que quisimos hacer aquí? En 2 páginas, poder contar la historia de un producto de manera completa, desde su producción, su estacionalidad, su comercio exterior, sus condiciones favorables climáticas, algunos bullets que nos indican cuál ha sido el comportamiento de eso, y lo vamos poniendo de una forma muy ágil. Entonces podemos tener, digamos, de una forma muy rápida el panorama de ese cultivo o de ese producto pecuario o pesquero en 2 páginas solamente. No es exhaustivo porque efectivamente en 2 páginas no nos permitiría vaciar todo lo que quisiéramos saber, pero sí la idea es que comuniquemos lo más importante de ese producto y que abramos la puerta para que entren al portal y entonces sí investiguen el resto de las características especiales. Tenemos un contenido temático, les decía, estamos hablando de la producción nacional, del comercio exterior y de la geografía para la producción, dónde se lleva a cabo esta producción. Tenemos alrededor de 23 indicadores a lo largo de estas 2 páginas, desde análisis de la producción, evolución histórica del volumen, consumo per cápita nacional, la distribución mensual del volumen, análisis de la estacionalidad, etc. Si ustedes observan del lado izquierdo, en la página del lado izquierdo abajo y aquí en el documento, obviamente, tenemos una pleca, esta que está aquí abajo, que muestra el porcentaje de producción que se va obteniendo mes con mes de ese producto. Tenemos arriba la parte de la evolución de la producción, una gráfica de barras que nos permite ver cómo ha evolucionado la producción de ese producto. Tenemos un mapa de la distribución del valor de la producción, es decir, cuál es la importancia económica que tiene en la entidad federativa ese producto. Tenemos ciertos bullets. Les comentaba, hace 2 años llegó una persona a visitarnos allá al CIAP, pidió hablar conmigo, entró y me comentó, licenciado, fíjese que estamos muy preocupados porque en la edición anterior del Atlas ustedes habían puesto un dato que para mí fue fundamental. Eso me permitió a mí lograr una inversión en 10,000 hectáreas en Michoacán de berries, conjuntar esfuerzos para poder poner una serie de socios que invirtieran en 10,000 hectáreas de berries. Y le dije, ¿cuál es el dato? ¿Qué es lo que sucede? Porque no está. El asunto es que había un bullet que colocamos debajo de este cuadro que está aquí con el número 10. Un bullet que hablaba del valor que se genera por hectárea de ese producto. ¿Cuánto valor se genera por hectárea de ese producto? Cuando ella les mostró ese bullet, que eran 2 renglones, a los inversionistas dijeron, pues esto es más que rentable. Conociendo los costos de producción, dijeron, esto es más que rentable. Si le entramos, y le entraron y tienen organizados como a 30 comunidades indígenas produciendo berries que ahora les ha cambiado la vida. Y me dice, pero en esta edición no está. Y entonces el detalle siguiente es que la información ahí sigue estando. No pusimos el bullet, no repetimos el bullet porque queremos cambiar también, no hacerlo cotidiano y repetir el mismo bullet cada año. Pero la información ahí está. En esa página podía ella observar en ese cuadro
¿Cuál era la superficie sembrada, la siniestrada, la cosechada, el volumen, el valor, el rendimiento y el precio medio rural? Si ella hubiera dividido el valor entre el volumen, esas dos columnas que están al centro, el valor entre el volumen, el valor entre la superficie cosechada, hubiera podido obtener cuánto le estaba generando por hectárea. Pero no somos capaces de verlo. Eso es muy preocupante. Pero también es muy interesante saber que un bullet tan simple puede ayudar a cambiarle la vida a tanta gente. Con algo tan simple como eso. Entonces, por eso nosotros, los economistas, tenemos una responsabilidad muy grande de poder poner en un lenguaje muy claro este tipo de cosas. Estas cosas que parecen tan simples. Ahí entre paréntesis les comento, cuando yo recluto personal para entrar a análisis estratégico a la dirección que yo dirijo, uno de los exámenes que hago de 20 minutos es, les entrego una gráfica y un cuadro estadístico y les doy 20 minutos para que los analicen. Quiero que escriban. Evalúo varias cosas. Evalúo conceptualmente lo que me digan acerca de esos indicadores que están ahí, sea correcto, lo conozcan efectivamente, conceptualmente. Después, que la redacción que hacen sea coherente, tenga sentido lo que están escribiendo, que no haya faltas de ortografía. Si hay una falta de ortografía, no queda muy bien. Y finalmente, ¿qué aporta de análisis en realidad? ¿Qué es lo que vieron ahí que otro no podría haber visto? Tienen 20 minutos en reserva. Baste con que vacíen una idea interesante para que diga, vale la pena esta persona. Pero tienen que cumplir esos 4 requisitos. Es un examen de 20 minutos. Entonces, es muy importante que observamos en estos cuadros, en estas gráficas y en estos elementos que son muy gráficos, pero que nos pueden decir mucho. Bien. Del lado derecho tenemos indicadores de comercio internacional. Nosotros tenemos en el SIAP un acuerdo con el SAT, con la Dirección General de Aduanas, y todos los días recibimos la balanza comercial agropecuaria del país. Todos los días a las 6 de la tarde cierran las aduanas y en ese momento empiezan a enviarnos la información. Yo conozco o puedo ver en la información que me envía aduanas el nombre de la persona de la empresa que importó, la cantidad que importó, a qué precio importó, por qué aduana entró, por qué transporte llegó, si fue vía marítima, si fue por avión, si fue terrestre, etc. O bien, qué exportó, cuál fue la empresa, cuál fue la persona, qué es lo que mandó hacia qué país. De tal suerte que entonces nosotros podemos tener cada mes un corte de información de la producción de comercio exterior y lo publicamos también. Hay manera ahí en el portal de que ustedes consulten cómo van las exportaciones e importaciones de un producto y aunque aquí hay que hacer una precisión, la fuente oficial del comercio exterior en el país es un grupo de comercio exterior que está compuesto por el Banco de México, la Secretaría de Economía y el INEGI. Ellos son el grupo que publica las cifras oficiales de comercio exterior del país, pero lo hace de manera 2 meses de rezago, con 2 meses de rezago, es decir, ahorita en febrero ellos publican el dato de noviembre. Entonces, la ventaja de nosotros, o del SIAP, es que nosotros lo actualizamos mes a mes con esa cinta de información que nos transfiere la Dirección General de Aduanas. Y nosotros le llamamos un dato oportuno de comercio exterior. Y le llamamos oportuno porque justamente la cifra definitiva la emite este grupo conformado por esas 3 instancias.
ellos hacen un ajuste. Si al día 31 del mes hay un producto que entra al país, pero al entrar al país no cumple con algunos de los requisitos, ya sea sanitarios o sea legales, para estar en el país, el SAT lo detiene y lo puede mandar a cuarentena o lo pone en un depósito fiscal, en tanto que el importador cubre los requisitos para poderlo internar de manera definitiva. Cuando a mí la Dirección General de Aduanas me envía ese corte, el corte de ese día a las 6 de la tarde, lo tiene ingresado, lo tiene registrado como ingresado pero en cuarentena, o lo tiene ingresado como en depósito fiscal. Si por alguna razón al siguiente día la autoridad sanitaria, SENACICA, determina que ese producto está contaminado y tiene que ser destruido, entonces se destruye. Y para la estadística, cuando hace el ajuste este grupo de comercio exterior compuesto por el INEGI, Banco de México y la Secretaría de Economía, revisan, entonces sacan ese, no lo consideran dentro. Adiós. Pero para el registro que yo recibí sí está registrado. Entonces cuando yo publico ese dato oportuno, tenemos esas diferencias. No son grandes. Cuando ustedes las revisen y comparen entre lo que yo publico oportunamente y lo que publica el Banco de México, se van a encontrar que las diferencias son menores a 2%. Entonces el dato oportuno que estamos proporcionando permite con mucha certeza evaluar la tendencia o el comportamiento de esos productos de comercio exterior. Bien, esa información analizada es la que traemos en esa parte de ahí, y con los intercambios de información internacional podemos rankear al producto mexicano a nivel mundial y decir qué nivel ocupa a nivel mundial en la producción de ese cultivo o de ese bien pecuario. Podemos saber que México es el segundo o el primer lugar o el 96, porque hay productos en los que estamos verdaderamente atrás. Entonces tenemos el comercio exterior y luego abajo tenemos los países, el mapa con los países para los cuales somos proveedores o somos compradores o somos ambos, les compramos y les vendemos. Y abajo tenemos una gráfica de la evolución de las importaciones y exportaciones, y en la tablita abajo tenemos el porcentaje de exportaciones e importaciones que se van generando en el mes. Es decir, si ustedes analizan esa parte de ahí contra la producción estacional, debería cuadrar o debería de ser consistente que cuando tenemos los menores volúmenes de producción con esa tablita ahí abajo, tendrían que estarse incrementando las importaciones, y viceversa. Cuando los volúmenes de producción nacional son más altos, las importaciones deberían de estar más abajo, y eso repercute en los precios. Entonces vamos hilando una serie de variables, de indicadores aquí que nos permiten ir analizando cómo se comporta un producto y por qué los precios están de tal cual grado. No son los únicos factores, pero sí nos dan mucha idea de hacia dónde van las cosas. Después, del lado derecho, traemos algunos indicadores, pero uno que de manera particular nos interesa mucho es el que está hasta abajo, donde está ese mapa. Ese mapa de la República Mexicana indica dónde están las zonas ideales de producción de ese cultivo o de ese producto, de acuerdo con las condiciones climáticas que persisten o que prevalecen en ese estado de la República. Y entonces van a encontrar que hay productos que aún, hay estados que aún teniendo una producción muy importante, no son los que cumplen con las condiciones más adecuadas para desarrollar ese cultivo. Entonces los costos de producción se elevan muchísimo. Es parte del análisis
de lo que tenemos que ir haciendo y ir indicando qué se debe hacer o qué no debe hacerse, y en su caso, qué sí debía de impulsarse en esas entidades para poder competir efectivamente con otros países e incluso tener una mayor rentabilidad en la misma entidad los productores que lo están haciendo. En el caso de la parte pesquera, de las condiciones geográficas de la producción, bueno, en lo que les decía, aquí está el mapita donde estamos hablando de las condiciones del lado derecho, un poco les explicamos ahí eso. Esta presentación se las voy a dejar para que si la quieren compartir con todos los estudiantes no haya ningún problema, la puedan tener, y si tienen alguna duda al respecto, con todo gusto estoy para contestarlas, se las contesto por correo electrónico, y aún más, si tienen algo que comentarnos acerca del contenido del Atlas, es más importante el saber qué es útil y qué no es útil de un producto como este para poderlo mejorar. Bien, es un poco de lo que presentamos ahí, de cuáles son las participaciones de la producción. Estos son algunos ejemplos de las infografías temáticas que hemos incluido como para hablar de otros temas. Es el sector agroalimentario en cifras en términos generales, lo vamos presentando ahí. Es una infografía de las berries a propósito de lo que les comentaba, y del garbanzo, que es un producto muy apreciado a nivel internacional y que tiene un alto valor, aunque ahorita casualmente, justamente estas últimas semanas, está teniendo un problema muy fuerte el garbanzo y el frijol. Los precios están derrumbando terriblemente. Varios de los acopiadores más fuertes del país están deteniendo, no están recibiendo producto en sus estados, en sus almacenes, y eso está haciendo que el precio se está yendo hacia abajo. Vamos a tener un buen problema con esto, pero bueno, ya les corresponderá a las autoridades ver cómo lo atienden. Siguen siendo parte de las infografías. Y bueno, además de que hicimos este producto impreso, también lo desarrollamos en su versión para dispositivo móvil. Lo pueden descargar y traerlo en su celular, en el iPad, donde sea. Pero además también lo hicimos en una versión en inglés, de tal suerte que lo podemos compartir con socios en el extranjero, que les permita dar una idea de dónde y qué estamos produciendo en el país, para que se interesen y podamos ir abriendo las puertas al mercado de socios en el extranjero. Bien. Pues muchísimas gracias, esos son mis datos. Quiero comentarles que ahorita al final mis compañeros algunos de ustedes les van a entregar un ejemplar de estos. No trajimos muchos porque supusimos que siendo 14 de febrero solamente a los que van a divorciar son a nosotros. No esperamos que estuvieran tantos compañeros por acá. Entonces algunos les daremos de estos, les daremos otro producto que se llama infografías estatales, que es llevar esto pero al nivel de entidad para poder bajar hasta el nivel de municipio. Es otro librito más chiquito, pero es tratar de llevar esto mismo a nivel estatal. Entonces habrá algunos de Sinaloa, pero hay demás entidades del país, de todas las entidades del país, y ambos productos son descargables en internet, ustedes los pueden descargar. En la expo agroalimentaria vamos a estar distribuyendo más de estos ahí. Entonces si alguno está interesado, no alcanzó aquí, pues puede visitarnos allá en el stand del CIAP y seguramente por ahí se pueda llevar algo. Muy bien, pues nuevamente agradecerles a nombre del CIAP, de la editora en jefe, darle las gracias al doctor Oscar y al rector de la universidad, y con todo gusto, si tienen alguna duda, pregunta, aquí estoy a su